La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana en punto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, que empieza a transmitir A Pensar Más con Rosa María Palacios. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú, y también se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua en todo el Perú, y nos pueden escuchar también en los celulares a través de las aplicaciones de Play Store, smartphone, y en los iPhone también estamos, y en la página web en todo el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Empezamos puntualitos hoy día porque puntualmente ha llegado el presidente del Poder Judicial. Como ustedes recordarán, en circunstancias muy dramáticas, el doctor Víctor Prado Saldarriaga ha sido elegido como presidente del Poder Judicial del Perú. Y digo circunstancias dramáticas porque le toca enfrentar un proceso de reforma que se da desde el Congreso, pero también internamente. Él ha venido muy puntual esta mañana, quería agradecerle. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Rosa María, un placer para mí estar en su programa y un saludo a toda la teleaudiencia. Este programa se escucha en todo el Perú y quería empezar por preocupaciones que nos van llegando a nosotros de todas partes. Dicen, ustedes se preocupan por la Corte del Callao, por favor, preocúpense por otras cortes. Y usted lo ha dicho en una entrevista este fin de semana. De las primeras visitas que se están haciendo de vocales de la Corte Suprema, han encontrado problemas en 14 cortes. Son 30, entiendo. 34. Pero 34 superiores. Bueno, y son las que todavía no han visitado todas. ¿Qué clase de problemas es lo que la gente debería tener más o menos en claro? ¿Problemas administrativos, malversación, problemas de uso de fondos públicos? ¿Cuáles son los problemas que usted diría son transversales a las cortes en todo el Perú? Efectivamente, si se comenzó con la Corte Superior del Callao, es porque obviamente era el distrito más significativo y caracterizado por los problemas actuales. Ayer hemos iniciado la intervención de la Corte de Lima Sur, donde también estamos visualizando ya primeros hallazgos que son preocupantes y que validan las hipótesis que hemos tenido para iniciar este trabajo de mayor aliento y amplitud que realizaremos los días 23 y 24 de este mes. Efectivamente, la línea de problemas que nosotros encontramos se ubican mayormente en tres aspectos, y eso casi es transversal a los distintos distritos judiciales. El primero está conectado a la designación de magistrados supernumerarios o provisionales, los cuales, como tienen por vía de elección o designación una decisión cuasi personal del presidente de la Corte, pues no siempre en este proceso se adoptan criterios claros, no siempre en este proceso prima los antecedentes de carácter técnico, de carácter ético que pueden tener los postulantes. Doctor Prado, paremos ahí un momento para que la gente se haga una idea. Digamos, supongamos, tomemos como ejemplo la Corte del Callao. La Corte del Callao tiene más o menos ¿cuántos jueces? A nivel de numerario tiene más de 13 que han estado implicados en el problema. Exacto, no, pero digamos, a nivel de titulares nombrados tiene 19 o 20, me parece. Sí, el volumen que tenemos de magistrados titulares casi en todo el país representa alrededor del 30 o 40%. Esa era la pregunta. Para que se haga una idea de la magnitud del problema. Es decir, el presidente de Corte, a su sola discreción, nombra casi el 60% de los jueces de ese distrito judicial, a su sola discreción. Entonces, claro, ser presidente de Corte es casi un botín. Está pero como marcado el camino en la ley. Quien es presidente de la Corte puede colocar a quien quiera. Y colocar a quien quiera sirve, como decía Walter Ríos, para poner un vocal que me diga qué es lo que yo quiero. Ahora, claro, él hablaba ya del proceso de nombramiento, los quería estables, para que voten además por él. Pero en general es la idea de que el presidente de Corte puede controlar los fallos, porque además esos jueces supernumerarios que van por un año le deben el cargo a él.
Entonces, ¿a quién se le ocurrió este sistema? Se hace años que sabemos que esto es un desastre. Fue una distorsión de lo que la ley orgánica del Poder Judicial y los cambios que se proyectaron desde la ley de carrera judicial generaron, ¿no? Históricamente lo que existieran los jueces suplentes. Así es. Los jueces suplentes eran abogados de ejercicio que eran coyunturalmente llamados a integrar una sala, sobre todo en el periodo de vacaciones de los magistrados. Sin embargo, se creó esta figura con un nombre que a mí nunca me agradó, de supernumerario, que inicialmente tenía una posición de selección un poco más clara. Luego, sin embargo, derivó en lo que eran los jueces suplentes. Esto es una decisión que, como bien lo has mencionado, depende en exclusiva del presidente de Corte. Otro problema también transversal que tenemos es el manejo de los recursos. No todos los distritos judiciales tienen la calidad de unidad ejecutora, esto es que manejen autonomía. Pero lo que sí observamos es que en los procesos que tienen que llevarse a cabo para adquisición de bienes, para pago de servicios, contrataciones, etcétera, no suelen observarse los rigores que la normatividad de la materia y de control aconseja. Bueno, en eso habría que decir dos cosas. Ni la Corte Suprema, doctora. Bueno, la experiencia nos está marcando que efectivamente, aún a ese nivel, encontramos situaciones, por decirlo de alguna manera, no muy claras, ¿no? Ahora, es también otro problema que nosotros encontramos, es que las líneas de producción de los magistrados son bastante desacompasadas. Aún en distritos de pequeña carga procesal vemos siempre un nivel de retraso, un nivel de direccionamiento, si se quiere, de procesos. Entonces, todos esos aspectos que los estamos constatando, al margen de ya el más grave, que es las relaciones fuera del sistema, las que nos están mostrando una conexión, una interferencia de terceros, en casos como el Callao, del crimen organizado directamente, y que van a ser factores que afectan pues la imparcialidad, que afectan el manejo adecuado de los procesos que llevan pues a decisiones completamente controvertidas o inconsistentes. Como yo lo he sostenido en más de una ocasión, tenemos identificadas salas que aportan un volumen muy alto de sentencias absolutorias, que cuando son revisadas por la Corte Suprema, vemos que no hay una consistencia, que se ha hecho un abuso de normas como el indubio pro reo para en realidad encubrir situaciones que merecían otro tipo de veredicto. Entonces, esta es la situación que nosotros queremos afrontar. Y claro está, recoger la opinión de la población que nos va a señalar más defectos que aquellos que nosotros podremos visualizar. Nosotros vamos en un plan de autocrítica, en una actitud de enmienda, en una actitud de recoger las críticas, por más duras que ellas sean, pero que nos deben demostrar dónde están los conflictos y qué es lo que inmediatamente podemos hacer. Esa es la misión que vamos a desarrollar el 23 y 24. ¿Cuántos años tiene usted en la judicatura? Yo ingresé como amanuense, que es el que lleva los expedientes, el año 1978. Y desde allí ya como juez titular desde el año 91. ¿no? Claro, pero digamos, tiene 40 años en el sistema. Sí, he estado casi en todas las posiciones. En todas las posiciones. He sido relator, juez instructor, de todo un poco. Muy bien. ¿Y usted en 40 años no se ha dado cuenta de lo que está pasando ahí? Bueno, de que habían problemas siempre ha sido una de las variables que han caracterizado al sistema. Doctor, la lentitud. Empecemos por ahí, por la lentitud. No, la lentitud. En 40 años usted tiene que haberse dado cuenta que el proceso es lento. Y en esos 40 años he transitado también distintas alternativas de reforma. Claro, yo lo desde sé. la que surgieron con la famosa Comisión de Reforma de los años 70, apoyada por la Universidad Católica, pasando por las que implementaron los militares, pasando por la que luego se hizo a través de la intervención de Fujimori, etcétera, etcétera. Y todas
han tenido el mismo discurso. Es decir, el diagnóstico, a priori diríamos, ha sido siempre eso: lentitud, corrupción, falta de autonomía. Impredictibilidad. Exactamente. Pero los procesos de acción sobre esos problemas tan claros, entre comillas, nunca han estado a la altura de un diagnóstico empírico real. A la postre se ha hecho de todo, pero a la vez se ha hecho nada. Y Ahora, ese es lo grave. Porque mire, nos dijeron, yo tengo también muchos años en esto, este año cumplo 30 años de abogada, nos dijeron que el problema estaba en las normas sustantivas. Muy bien, se cambiaron todos los códigos. Se cambió el Código Civil, se cambió el Código Penal, se cambió el Código Procesal Penal, se cambió el Procesal Civil en los últimos 30 años. Todos los códigos. Tenemos buenas normas sustantivas. Después se nos dijo que el problema eran los jueces. En el año 93 se hizo un cambio radical en el sistema de selección de jueces. En teoría, un buen sistema. Vino el Tribunal de Honor, no estuvo mal, generó una buena Corte Suprema. Finalmente se instaló el CNM, teníamos un nuevo sistema. Y después, entonces, las cosas que vamos haciendo como sociedad no están resultando, porque al final, y le digo mi conclusión, no es un problema de normas, es un problema de personas. Completamente de acuerdo. Y aparte de ello, es que las personas interactúan en función a objetivos, en función a valores, en función a procedimientos. Y eso nos conecta con el gran fracaso histórico del Poder Judicial. No tener objetivos institucionales muy claramente definidos y, segundo, no contar con un plan estratégico de base empírica. Como todos los organismos públicos, tenemos un plan estratégico que se hace, se actualiza, pero que no tiene ninguna consistencia real. Lo que queremos dejar, al menos en el corto tiempo que yo voy a poder seguir al frente de la institución... No podrían reelegir en diciembre, bases, ¿no? Bueno, en principio está eso prohibido, ¿no? Pero entonces está prohibido, no se puede. Así es. Pero lo que sí quiero dejar es las bases de un planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque, como bien ha señalado, son las personas. ¿Qué puede esperarse de una institución que cada 2 años cambia de gestor y cambia de visión? No existe un norte predefinido al que todos apunten. El primer año es una búsqueda de información, un colocarse en el estado de cosas. El segundo año, cuando recién se comienza a actuar, pues ya se está pensando en el nuevo presidente. Por ende, es que una de las propuestas que hacemos, en primer lugar, tener un plan estratégico al cual todos los magistrados que tengan la presidencia deben continuar. Y 3, ampliar el periodo de extensión de gestión al menos en 1 año más, como lo tiene el Ministerio Público. Yo creo que ese aspecto. Segundo, hay algo que ha sido cíclico en la institución: la falta de recursos, que ha generado a su vez varios efectos dominó, entre ellos el más significativo, la huelga anual, ¿no? Hemos tenido siempre una paralización, al igual que los maestros, Pero, al igual doctor, que el sistema de los salud. jueces hoy para el mercado peruano, no están ganando mal. No están ganando mal. Por primera vez, le digo, históricamente, los jueces, no estoy hablando del personal administrativo, no están ganando mal. Por eso es que ser juez supernumerario pues es atractivo. Por eso es que le dan chambita pues a todos los amigos del doctor. Entonces, no es, y además porque los sueldos que se fijan desde Lima son a nivel nacional y para algunas provincias del Perú incluso es hasta interesante. Ganas más como juez supernumerario que como abogado en una práctica privada. Eso que señalas es correcto. Es un proceso de incremento aceptable en línea remunerativa, claro, muy diferente de lo que se da en otros sistemas de la región, pero para nuestra realidad es una remuneración acertada. Sin embargo, eso no lo tenemos en la misma dimensión en el plano de los trabajadores. Allí es donde tenemos las paralizaciones. Los trabajadores tienen un reclamo. Yo ayer he tenido la oportunidad de participar de la instalación de la comisión bipartita, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, que busca en consensos y afinar propuestas para llegar a un presupuesto que pueda fácilmente ser digerido y aprobado por el Congreso de la República. Yo considero esa reunión muy auspiciosa, porque la primera vez que el Poder Judicial entra con una propuesta más realista, como suele ocurrir en nuestro país, cada vez que vamos a uno de estos procesos, pues como dice, quien pide al cielo y pide poco, pues no está muy bien de la cabeza. Pues
aquí ya yo lo que he notado es que nos extralimitábamos. Entonces colocábamos cifras Claro, que para que obviamente bajen. nunca iban a poder. No, pero ya demasiado. Entonces eso obstaculicía. Como toda negociación sindical. Pide un disparate primero y después te lo Claro, bajan a eso la realidad. obstaculizaba de inicio el debate y centrar los puntos. Se nos agotaba el tiempo y no llegábamos a conclusiones serias. Ayer hemos ido con una línea de propuestas más realista, más cercanas al techo presupuestal que nos corresponde, y la recepción que he recibido de parte del ministro de Economía, de parte del primer ministro, ha sido muy positiva. Tenemos muchas esperanzas de que este año podamos alcanzar una estructuración presupuestal Ahora, en poco tiempo y adecuada a nuestras doctor, necesidades. ahora, vamos a decir una cosa con sinceridad. Como muchos servicios que presta el Estado, el servicio de justicia es de muy mala calidad. O sea, digamos, desde el punto de vista del usuario, y es evidente que en un litigio donde hay dos partes siempre va a haber una descontenta. O sea que, digamos que nunca van a tener más del 50% de aceptación. Y eso sería lo esperable para un poder judicial. Pero el problema es que ustedes tienen pues 10% de aceptación. Menos. No los quieren ni los que ganan. Exacto, tenemos en las Ni los últimas que ganan lo encuestas quieren. que yo veo, pues obviamente estamos en 2%, estamos en 8%, algo que históricamente nunca hemos sentido personalmente yo, pero es la realidad de las cosas y eso refleja el estado de ánimo, la visión psicosocial que tiene la población actualmente del servicio y de sus integrantes. Muy bien. En ese contexto, sin embargo, nos toca trabajar. Y lo vamos a hacer hasta el último minuto con el mismo entusiasmo, con la misma línea de obligación y deber institucional que tenemos. Yo sé que es difícil cambiar esa percepción, pero creo que la población tiene que ver hechos. Ayer me ha satisfecho mucho, cuando menos, encontrar 3 editoriales de 3 diarios diferentes que ya dicen algo de lo que se está haciendo. Es decir, que están saltando el marco genérico de la percepción colectiva, justificada por todo lo que está aconteciendo, potenciada por lo que escucha a diario, pero que ya ven que hay una intención. Doctor Prado, yo le voy a decir algo que dice el Papa, lo ponemos acá todo el tiempo. La corrupción no se combate desde el silencio. El problema con la Corte Suprema es que si bien muchos de sus magistrados no son corruptos, han permitido, es decir, han mirado para el otro lado. Y ese es el grave problema del Poder Judicial. Una fiscal provincial del Callao, un juez de investigación preparatoria, que es lo mínimo que hay dentro de la estructura judicial, son los que han descubierto todo este problema. ¿Por qué han mirado para el otro lado? Hay 2 aspectos que son importantes de colocar allí en línea de matiz. La criminalidad organizada moderna es una criminalidad de infiltración y es una criminalidad que busca crear mecanismos de impunidad a partir de diferentes factores, entre los cuales están obviamente la captación de funcionarios de alto nivel de las organizaciones. Pues se habían captado todo el Consejo Nacional de Magistratura. Recuerde usted que en tiempo de Montesinos no solo se captó eso, se captó todo. Claro. ¿No? Segundo, se ha igualmente captado medios de comunicación, ¿no? Y tercero, se ha captado también a sectores que están ligados al quehacer político. De manera que tener instrumentos para ese tipo de identificación es estar en el mismo terreno. Por ende es que una de las fallas es que nuestro sistema de control es un sistema clásico, un sistema que está esperando que le hagan una denuncia y ahí empezar el movimiento y acabar en la Corte Suprema después de varios años. No, lo que hoy tenemos que tener son las mismas herramientas, que además están validadas por documentos internacionales. Tenemos que tener nuestra unidad de investigaciones especiales. Si tenemos una alerta, como usted dice, un run run, algo que sea, bueno, inmediatamente control. Debe de colocar un seguimiento, debe colocar una línea de Porque digo, hasta incluso captación de comunicaciones de ese magistrado que está incluso a nivel, creando esta situación de sospecha. A nivel de jurisprudencia, si ustedes se dan cuenta que el doctor Inostroza saca una resolución con esta historia del error en tipo, alguien tiene que decir talán, pues. O sea, esta jurisprudencia no tiene ni pies ni cabeza. O sea, que un violador no sea violador porque no se dio cuenta que la niña tenía 13 y pensó que tenía 16, ya, y que eso lo usen como jurisprudencia obligatoria,
Ya, ese es un talán, o sea, eso no, ese es un elefante, ¿no es cierto?, en medio de este cuarto. No puedes no verlo. Indudablemente. Por eso es que actuamos nosotros rápidamente. Si recordarán, cuando salió la primera decisión de estas características fue Lavado de vinculada activos. al lavado de activos. Inmediatamente, la sala que integraba planteó lo que la ley nos autoriza, una línea de contradicción que fue luego también asumida por el Ministerio Público, que es el único legitimado para convocar a un pleno supremo jurisdiccional. Hicimos la respuesta y eliminamos esa ejecutoria. Hoy estamos igual detrás de la otra, ¿no? Porque de hecho hemos observado esa línea de interpretación que realmente no solo carece de coherencia técnica, de justificación mínima, sino que es a todas luces un despropósito y un abuso, yo diría, de poder, el decir que 5 magistrados pueden colocarle a todo el país, incluyendo a las otras salas supremas, un criterio como ese. Felizmente, en todo lugar donde hemos estado. Yo tengo una publicación que próximamente va a salir, quizás en el mes de octubre, que se llama La dosimetría del castigo. Y allí un capítulo casi está dedicado a, valga la redundancia, destruir esa línea jurisprudencial, pero oficialmente lo vamos a hacer. Ya hay un pedido para el desarrollo de esta sentencia plenaria, perdón, de este pleno casatorio, para emitir una sentencia plenaria que anule esa visión. Ahora, Así que vamos a ir a en una eso sí pausa. estamos poco más atentos. Un poco más, claro, porque es de elefante, como yo, es demasiado grande como Indudablemente. para no darte cuenta. No, ya si no hacemos eso, pues ya sencillamente, ¿para qué estamos? Vamos a una pausa, empezamos, no se muevan, me están llegando algunas preguntas, Sí, así que pregunta, Rosa María. muchas preguntas, vamos a ir poco a De todo el poco. país. Vamos a la pausa y regresamos. Muchas gracias. Pausa. 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Ya estamos nuevamente en conversación con el doctor Víctor Prado Salarraga, presidente del Poder Judicial. Conversa Rosa María Palacios. Hay muchísimas preguntas, yo sé, pero hemos empezado a las 8 en punto para que haya tiempo para las preguntas. Y una de las cosas que yo le decía al doctor en la pausa es que no hay predictibilidad en el Poder Judicial. Un abogado que te dice que tu caso va a salir en 6 meses, bótalo porque es un mentiroso, porque no va a suceder así. Él no te puede decir ni cuánto tiempo va a durar el caso, ni cuáles son las perspectivas de éxito o fracaso. No te puede decir nada, no porque no haya estudiado y no sepa, no conozca la jurisprudencia, sino porque estás en manos absolutas de la discrecionalidad del sistema. Y puede ser cualquier cosa. Bueno, eso no es un sistema, pues, doctor. En ninguna parte del mundo eso no es un sistema. Efectivamente, no solamente está en el procedimiento y en la mala práctica del operador que abusa o no usa debidamente las normas, sino que también está en los abogados, Por supuesto. porque nosotros recibimos recursos de revisión, nosotros recibimos recursos de casación que no tienen ninguna base siquiera mínima de aceptación, pero detrás de ese recurso hay usuarios que están en la expectativa mal creada por el abogado de que eso va a funcionar. Es que a veces Y funciona. como decía uno de mis ancestros, el abogado nunca pierde, a él hay que pagar los honorarios, se gane o se pierda, de Dice, todas pero- maneras. pero- Y pero- aquí el problema es este. ¿Por qué pasa eso? Bueno, en España tuvieron una alternativa, no le gustó a mucha gente, pero yo creo que aquí tenemos que pensar de alguna manera, que las costas no deben de pagarse al final en los recursos de casación, sino antes. Ya, Esto claro. que quede como una garantía, una precautelar, si se quiere, Ajá. para que se sienta que hacer una casación no es escribir 4 páginas, sino es usar conceptos, evaluar críticamente una decisión y ayudar a una mejora de una decisión posterior. De lo contrario, solamente una burla al usuario, es una frustración. Más grave, los recursos de revisión, porque se trabaja con la expectativa de gente que está en prisión y que no va a salir. Sin embargo, le plantean su revisión y de hecho eso no lo hacen gratis. No, evidentemente, nadie trabaja en el sistema judicial gratis, eso nos ha quedado todos clarísimos. Pero el tema es el siguiente, doctor, que a algunos sí les liga, como dice la gente. Entonces, si a algunos sí les liga la casación, ¿qué perdemos? No perdemos nada. Pongamos 2 ejemplos así pareciditos, ¿no? Keiko Fujimori sí consigue su casación para que todavía no se haya resuelto, pero consigue que le admitan la casación por el caso de donaciones de campaña, caso Cócteles. Ollanta Humala y Nayen Heredia, reos en cárcel,
piden una casación, mismo caso, donaciones de campaña, lavado de activos con medida de detención preventiva, y la Corte Suprema no admite la casación. Y se tienen que ir al TC para poder salir. O sea, le dan la casación por el mismo caso a dos figuras públicas conocidas, con poder, a una sí y a la otra no. Explique eso. Eso no lo entiende nadie. Bueno, dos aspectos, ¿no? Dice un viejo adagio español, con el perdón del público, cura y magistrado casi castrado, ¿no? Para dar a entender que la posibilidad de un juez, y en mi caso ahora de un presidente del Poder Judicial, de dar opinión en casos que se están ventilando y que están en un nivel de trámite, no me es permitido ni Yo lo por la sé. ley orgánica, ¿no? Pero lo que sí le puedo contestar Imagine- fuera de esos casos es fuera- que efectivamente la falta de predictibilidad, la falta de una jurisprudencia ordenada, sistemática, que permita reconocer línea de argumentos sólidos, no es una de las características de las decisiones judiciales en todas las instancias. Estamos en eso, porque hay también una línea de acuerdos plenarios. Yo, como sabe, tengo una especialidad en el derecho penal. He trabajado en muchos acuerdos plenarios que incluso han enmendado los errores, los vacíos de la legislación producida por el Congreso y que se aplican perfectamente. No, Pero de hecho, en el caso de tenemos... prisión preventiva, créame que los acuerdos plenarios no se aplican perfectamente. ¿Ah? Claro, yo le decía Es de cualquier derecho... cosa lo que han hecho ustedes. O sea, eh, ustedes han fijado unos criterios y los jueces de abajo hacen cualquier cosa. Es decir, yo me refería, cuando hablamos de derecho penal, obviamente también hay que hacer un matiz. Yo soy especialista en derecho penal material, no en lo procesal. Yo lo Y yo sé. comparto con usted su opinión. Para mí, el peor acuerdo plenario que tenemos es el que tiene que ver con prisión preventiva. Es absurdo que los jueces se pasen horas y horas como loros explicando una cosa que se la dice la parte, que la reproduce la otra parte, y luego para, como cereza del final, después de muchas horas, colocar un resumen de todo eso. Eso me parece un absurdo. Antes no actuábamos así. Yo no veo que esa sea una de las casaciones que ayude. Más bien agota a todos, crea confusión y no permite resultados oportunos. Ojalá que en los plenos que se vengan planteemos una revisión. Cuando menos, téngalo por seguro que yo lo voy a pedir. Muy bien, por lo menos va esa. Porque la de prisión preventiva, le digo, es la peor. Y además, la aplicación que hacen de ese pleno, ¿sabe Dios qué? Y además, donde estamos viendo casos en Lima. Usted sabe lo que pasa en el resto del país. Luego, tenemos casos donde es imposible obtener justicia. Caso emblemático para las mujeres, Arlet Contreras en Ayacucho. Es absolutamente imposible. Ya no podemos hacer más marchas ya. Va por tercera vez a entrar su caso, ¿no? Le han quitado al fiscal porque han declarado al Estado en indefensión. Han tenido que nombrar otro fiscal que se ha tenido que inhibir porque es amigo de los demandantes, perdón, del victimario. Entonces, ¿por qué no se traslada ese caso a Lima? No sé. Y seguimos en ese plan. Entonces, si los casos emblemáticos de personas que no van a alcanzar justicia nunca, porque el entorno en el que están, una provincia pequeña, donde todos se conocen, lo hace imposible porque el juez, el que te juzga, es amigo de tu victimario. ¿Qué hacemos, pues, doctor? Bueno, ya tenemos una alternativa que se pensó años atrás, pero que luego se fue perdiendo en el tiempo, en la línea de otros conflictos, y es relanzar con una nueva estructura lo que conocemos como el Observatorio de Casos Judiciales Emblemáticos. Este es un organismo cuya tarea esencialmente está dirigida, por un lado, a apoyar a las unidades que llevan a cargo procesos de trascendencia. Segundo, este apoyo debe estar ligado, en primer lugar, a líneas de difusión, a control de crisis y también a todo el apoyo logístico necesario. Y en ese contexto ya hemos tomado cuenta del caso mencionado y de otros donde efectivamente hay que plantear reformas o prácticas, cuando menos, que superen los complejos requisitos para hacer una transferencia de jurisdicción. Exacto. Lo hemos logrado hacer En varios en casos. los banales, claro, en el Callao. Ya los casos El caso de justamente Curi lo se pasaron van, para Lima. y otros casos se van a pasar Terminó también. preso, pues. Entonces, Ahí sí, antes no. este suceso, que es emblemático para el país por lo que representa, tiene que tener algún nivel Doctor, de tratamiento y no especializado. puede ser el único caso, porque hay
cientos de personas en todo el Perú que dicen, donde yo estoy, no me pueden juzgar. Que no necesariamente piden venir a Lima. Pueden pedir el que está en Ayacucho ir a Ica, el que está en Arequipa ir a Tacna, pero lo que no quiere es que lo juzguen en su mismo sitio por la relación personal que hay entre los jueces y los litigantes. Esa es una de las razones. Lamentablemente, nuestra legislación sobre transferencia plantea requisitos bastante Elevados. específicos, ¿no? Uno, complejidad del caso. Claro, Es decir, pluralidad de personas involucradas. Que no necesariamente Dos, pasa. trascendencia nacional. Claro. Tres, necesidad, qué sé yo, ligada a la seguridad de los operadores de justicia. Ujú. Bueno, este tipo de casos no están. Pero tenemos otras alternativas, como por ejemplo, configurar juzgados ad hoc. Configurar. Pero está prohibido pues la justicia de acuerdo a la Constitución. Pero podemos manejar excepciones. Y el otro aspecto está justamente Solo en ver el victimario razones se lo impugna de todas seguridad. maneras. El victimario impugna de todas maneras. El victimario o las partes tienen ese derecho y lo van a utilizar y van a abusar muchas veces de él. Sin embargo, la judicatura tiene también que buscar indicadores de eficacia. Y si estamos dándole vuelta a un proceso 3 o 4, algo mal está allí. Claro. Y eso no puede continuar. Además, porque hay un principio rector, que es que todo proceso tiene que tener un plazo razonable. Y no podemos estar Doctor, entonces ahí. Hay mucho si por le hacer. dijera, y usted, como está, ve, usted está en Rosa María. penal, pero no le digo, en civil. Me imagino, y me en, imagino. y en constitucional. Y qué hablar de laboral, ¿no? Claro, Y este drama pero- de pero- las personas de la tercera edad que tienen que estar detrás de pensiones que a veces son no solo pequeñas, sino que son absurdas en la litigación que Así se es. genera con el Estado. No, además, que esas las va a cobrar la viuda y los hijos, porque no la va a ver el litigante nunca. Está clarísimo, para sus nietos será la plata, porque el litigante para cuando Es salga muy la sentencia. probable. Yo siempre cuento, le estaba contando la pausa a mi casito, ¿no? Yo tengo una acción de amparo hace 5 años, un amparo es una acción sumaria, según el código, sumaria. 5 años en primera instancia, no ha salido el mismo juez. Hicimos informe oral en junio del año pasado y nos dijo, sí, doctora, para Navidad. Le dije, ¿saldrá antes de Navidad, no? Por supuesto, doctora. Acá seguimos esperando, estamos en agosto. Entonces, yo no discuto la honorabilidad del juez, pero hay otra cosa, doctor. Yo pensaba, pues, que los jueces tenían mucho trabajo. Pero escuchando al doctor Inostroza, primero, habla todo el día por teléfono. Y segundo, siempre dice, no, yo a la 1 me voy. La mitad de sus llamadas son así, yo a la 1 me voy. Se va a Rusia un mes, se va a Estados Unidos, es representante de la corte, estaba planeando un viaje a China. Entonces tú dices, ¿a qué hora trabaja esta gente, por el amor de Dios? Esta revisión que se hará en el interior del país tiene que mostrarnos también esos indicadores. Es decir, tenemos que hacer medición de rendimiento y un indicador necesario es la duración razonable de un proceso. Un elemento también de medición es el volumen de acierto. Es decir, estas cosas de las cuales siempre hemos hecho tema de debate en las reformas o en las propuestas de reforma, mayormente se han quedado aplicados, como bien lo señalaste en su inicio, en Lima. Pero la realidad del interior, no solo de las grandes ciudades, sino de aquellos distritos y aquellas provincias donde el problema es mayor. Yo puedo asegurarle a la población que a través de las comisiones que hemos constituido, ese es un tema prioritario, sobre todo en el caso previsional. Ya hemos encontrado una alternativa que espero, al implementarla en las próximas semanas, permita que todo este volumen tan grave de procesos ligados a criterios ya resueltos, es decir, de todas maneras va a tener la razón, pero el tema de la espera, la lista de espera o los ritos excesivos o el interés de litigiosidad de la contraparte, que es el Estado y que a veces es el propio Poder Judicial contra los trabajadores, hace que se quede sencillamente en un proceso de nunca acabar y claro está de injusticia. El otro problema es que a veces el Poder Judicial creo que no ve la realidad nacional porque no organiza el sistema de acuerdo a las necesidades del país. Por ejemplo, tenemos una epidemia de violencia familiar.
¿ya? Y no tenemos juzgado de violencia familiar, tenemos juzgado de familia. Entonces, el juez de familia, que tiene que ver patria potestad, alimentos, tenencia de niños, tiene que ver violencia familiar, cuando no es su especialidad tampoco. A ver, doctor, me dice, sí, ¿qué cambio vamos a tener ahí? Esa es una de las líneas de innovación. Bueno, Hace buenas dos noticias. días, hace unos días se han emitido dos importantes normas. Una que atañe justamente a la prevención, control y represión de la violencia familiar y de la violencia contra la mujer. Y otra que está ligada a el llamado proceso de pérdida de dominio. Esto es a la recuperación de aquellos bienes que tienen un origen ilegal o no definido. Pues bien, ayer justamente en la reunión preparatoria y de instalación que he tenido con el señor ministro de Economía, el primer ministro, los equipos técnicos del Poder Judicial y del Ministerio de Economía, uno de los puntos que diríamos está implícitamente ya acordado es la provisión de los recursos que necesitamos para poner en operatividad todos los juzgados y salas que usted está reclamando en este momento. Para violencia familiar, exclusivas. Específicamente. Así que ¿Y cuántas esa pondría es en todo el Perú? en los distritos que hemos identificado como de mayor opción. Pero eso ya es una práctica, esto ya es una ampliación. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo ahora? Vistiendo santos vistiendo a otros. Bueno, como nos falta juzgado de violencia familiar, entonces el juzgado penal que ahora se convierte. ¿Y qué hago con los que están procesados en el ámbito penal? Ni chicha ni limonada, como diría un viejo cantante chileno. Lo que tenemos que hacer es que si se nos exige mayores unidades que son necesarias, esas leyes tienen que estar acompañadas del respaldo financiero. Pero las leyes suelen decir, al final, que esto lo haga el Poder Judicial con lo que ya tiene, que en realidad no tiene. Entonces, lo que ahora he planteado como una cuestión, llamemos así, esencial, ha sido eso. Y, por ende, felicito y agradezco la buena disposición del gobierno que entiende que este es un problema que ya se salió de las manos al Estado y que significa que tenemos que actuar. Y no solamente en el plano de lo penal, porque esto está conectado con toda una línea de efectos psicológicos, preventivos y que tenemos que trabajar desde la formación. Hay casos de violencia familiar que no son penales, pues ese es el problema. Por eso están en los juzgados de familia. Entonces, son casos que tienen que ver con faltas, con, en fin, otro tipo de medidas cautelares para las víctimas, pero que los tiene que ver un juez. Entonces, esos casos que están yendo a juzgados de familia, están saturando los juzgados de familia, que tienen que ver otras cosas, y no están resolviendo a las mujeres, porque la mayoría de las litigantes, las denunciantes son mujeres, además a las cuales el Estado le dice todos los días, denuncia. Va a la comisaría, denuncia, y hay que ver lo que le pasa después a esa pobre mujer. Por eso se acabó. Las famosas medidas de protección no protegen absolutamente el espacio que decide proteger. Doctor, ¿y eso es lo que vuelve a hacer? ¿Cuántos juzgados en Lima van a haber para violencia familiar? Por lo menos en Lima Centro. Estamos pensando más o menos en un porcentaje de 5 juzgados y también salas, 2 salas. Ya. Pero eso va a crecer según la necesidad. Según la necesidad. Para todo Lima, que incluye Norte, Centro, Callao. Claro, porque van a ser juzgados de dedicación exclusiva a ellos, ¿no? Entonces, este es un balance preliminar, porque la ley se ha dado hace 2 días. Exactamente. Entonces tenemos que hacer un estudio técnico de cuál es la línea de demanda, etcétera, etcétera. Pero claro, hay lugares muy claros, ¿no? Vía María del Triunfo, etcétera, donde tenemos que actuar. Y hay otra cosa, antes de irnos a la pausa en violencia, que no quiero dejar pasar, que es, a ver, como lo que se llama el papeleo, la adoración al papel que hay en el Poder Judicial. Hoy en día llega una mujer a una comisaría a presentar una denuncia y al policía le pagan por ser taquígrafo, más o menos, ¿no? Cuando bastaría una pequeña cámara donde la mujer pueda contar su historia y eso, basta con eso para que esa sea su denuncia. Es una denuncia testimonial en video que se remite al juez y el juez lo único que tiene que ponerlo es en su computadora y verlo y ya tiene el testimonio a la parte. Y si quieren va con una sumilla. ¿Ya? Pero no necesariamente tiene que sentarse y repetirle al policía, repetirle al fiscal, repetirle al juez durante el proceso, cuando ya está el testimonio grabado.
ese ha sido el objetivo en el caso de menores de la famosa cámara Gesell. Exacto, pero no se usa, pues. Es decir, no tenemos todo en todo el Yo país sé, esto. Entonces, pero una camarita, no le digo la Gesell, una camarita como la que tenemos acá. Vamos, qué sé yo, un teléfono celular. Pero Exactamente, esa vale pues es 15 ingenio soles, únicamente. pues. Pero el problema es justamente otra consecuencia de esas que yo llamo, aunque a muchos no les guste, pero lo seguiré diciendo, reformas de papel. Creamos mucha expectativa, hacemos leyes que tienen todos los estándares internacionales, pero ni capacitamos al que las va a aplicar, ni le damos los recursos para hacerlo. Moraleja, se frustra todo el mundo y se pierde o se desgasta la iniciativa. Y además, otra cuestión, la carga procesal más grande del Perú, ¿dónde está? En los juicios de alimentos. Ahí está. Usted saca los juicios de alimentos y saca los juicios de pensiones y usted se queda sin chamba, porque de verdad que los otros juicios podrían pasar. O sea, la carga penal no es tan grande como la cantidad de juicios de alimentos que hay. Bueno, eso depende porque son indicadores y tipos de procesos distintos. Pero una cosa sí es cierta, que juicios de alimentos o multas de tránsito pueden llegar a la Corte Suprema, y eso es un absurdo. Así es, porque lo que tú piensas en un juicio de alimentos es, ahí sí hay un niño que no tiene que comer. Entonces, lo que tú estás pidiendo es la celeridad más inmediata que puede haber. O sea, este mes que me deposite a fin de mes. ¿Ya? No que me esperemos 6 años para llegar a la Corte Suprema para que me den unos devengados de Dios sabe cuándo, ¿no? Entonces, yo entiendo que tiene que haber pluralidad de instancia. O sea, no me opongo a eso, Pluralidad obviamente. no quiere decir llegar a la Corte No Suprema. trío, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente se podría prohibir que los juicios de alimentos vayan a la Corte Suprema. Completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Vamos rápido, entonces. Vamos a la pausa y volvemos. A ver. Bueno, están hablando cuando intervienen cortes, dicen en Arequipa, que hay muchas irregularidades. En Cusco nos están escribiendo bastante de Arequipa y Cusco y de Ancash. Pues nos escuchan en todas partes, así que... Sí, la intervención a esas cortes que han mencionado y a otras tienen 2 etapas. La primera, que es, llamemos a los puntos más neurálgicos, será el día 23 y 24. Pero yo quiero hacer que esto, que es una innovación inédita en la historia del Poder Judicial del Perú, se convierta en una política institucional y, por tanto, año a año se hagan este tipo de intervenciones. ¿Quién realiza la visita? La visita es una comisión Ya. que coordina un magistrado de la Corte Suprema, o sea, toda la sala se va a movilizar. Ujú. Está integrada por un auditor de Contraloría, Ya. está integrada por un magistrado de control interno, está integrada por personal de gerencia del Poder Judicial y por equipo auxiliar. Se entiende que esta comisión va a tener un conjunto de tareas que ya están definidas en un protocolo que hemos hecho público además, y va a tener etapas previas. Por ejemplo, en estos días mandamos a los diferentes distritos judiciales un conjunto de una especie de cuestionario de puntos centrales que sirvan de información y que nos muestren también qué es lo que nos quieren decir, ¿no? Porque luego vamos a cotejar si eso es cierto o no, in situ, ¿no? Vale decir, estamos usando una especie de símil de lo que son los procesos de evaluación multilateral internacional. O sea, cuando el Perú tiene que responder, primeramente responde y después le vienen a ver si dice la verdad. Algo así es lo que vamos a usar. Y a esta comisión le vamos a dar plenos poderes. Vamos a dar las facultades que tiene el presidente, más como estamos en emergencia, van a ser delegadas en ellos para que puedan tomar decisiones inmediatas en los aspectos que la ley nos permite. Que son hacer cambios, básicamente de colocación. Cambio de colocación, intervención, suspensión de personas. Pero nada más, porque ahí tenemos un problema grave. O sea, la destitución de un juez solamente le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy no tenemos Consejo de la Magistratura, pero sí tenemos facultades de control para generar una abstención que puede ser seculum seculorum, se entiende por razones. Hasta que haya un consejo, pues, pero de momento nosotros podemos declarar. Y si se trata de personal administrativo, ahí sí podemos destituirlo. Evidentemente, pero no personal administrativo, yo me refiero a jueces. De los supernumerarios pueden salir sin problemas, pero de los jueces nombrados necesitan al Consejo Nacional de la Magistratura. Y eso me mueve a la pregunta de César Nostroza. ¿Va a estar suspendido por siempre? Todo magistrado de la Corte Suprema, todo fiscal supremo, todo alto funcionario goza de privilegios, Así es, de los cuales yo soy también un objetor. Y yo Para mí, ningún funcionario
que realice una conducta disfuncional, que incurra en un acto que la ley califica como delito, tiene que tener privilegios. Debe enfrentar la justicia, debe enfrentar las consecuencias de sus actos inmediatamente. Lamentablemente acá tenemos que hacer una preestancia en el Congreso tiene sus propios procedimientos y a partir de allí se habilitará un proceso penal o se hará una inhabilitación del funcionario. Mientras tanto tenemos que estar en compás de espera. Y eso es lo negativo. Ya en muchos países, como consecuencia de esta corrupción generalizada de personas expuestas políticamente que se da en nuestra región en los últimos 10 años, muchos países están optando por eliminar los privilegios el que antejuicio no tiene sentido. y más Era- en estos casos, era para era una defensa política, ¿no? Exactamente. Pero no en estos casos. No, Así que ojalá que nuestros parlamentarios comprendan que ese también es un clamor ciudadano. Claro, no han mandado esa reforma. No, digo El que ojalá, presidente- bueno, el presidente es que no no la ha todo hay que mandado. mandarlo. Creo que hay cosas que uno por iniciativa propia Podrían puede reformarla acatar. con 66 votos y votarla también. Así es. Ahora, hay acá una preocupación porque el fiscal Chávez está pidiendo que se investigue a los que han filtrado estos audios y se lo han encargado al fiscal Víctor Raúl, discúlpenme, Rodríguez Montesa, ya saben de qué filiación es, y eso incluye al juez que de investigación preparatoria, no solamente van a perseguir a la doctora Rocío Sánchez, que es una fiscal valiente, sino al propio juez que autorizó. Desde el Poder Judicial, ¿cómo pueden proteger al juez del Callao, un juez humilde, el juez Roque, que lo que hizo fue, digamos, permitir que esto se investigara? Los canales de intervención desafortunadamente están delimitados, ¿no? Y entonces un fiscal de control interno, que es control interno, valga la redundancia, tiene las facultades de recibir denuncias contra jueces. Sí, pues. Ese es un problema que se ha gestado en la ley y que lamentablemente no ha sido reevaluado. Yo creo que este ejemplo que usted nos está dando es una oportunidad de plantear dentro de toda esta línea de reformas que, vamos, no se puede interferir en una institución de esa manera. Nosotros tenemos canales de tratamiento de la conducta disfuncional de nuestros jueces. Tenemos la Oficina de Control de la Magistratura y tenemos eventualmente pues, las posibilidades de una destitución al Consejo de la Magistratura y una denuncia, ya no al fiscal de control interno, sino una denuncia a la Penal, fiscalía que claro. corresponda. Entonces, esto me parece que Es un acto de debe ser, amedrentamiento, ¿ah? puede leerse de varias maneras y de hecho yo voy a llevar a sala plena, en tanto conozca más en detalle lo que usted aquí me está mencionando, el juez tiene el derecho de pedir o de plantearle a la institución cuáles son sus razones y sobre todo la institución tiene la obligación de defender su independencia y Claro, autonomía. porque el doctor Roque Serapio lo que ha hecho es hacer Serapio Roque. No, y en eso soy muy Ha hecho- claro. La independencia y autonomía de los jueces, de los buenos jueces, la vamos a defender. Eso no es algo que nazca únicamente de una gestión, es una obligación constitucional. Que lo escuche el doctor Chávarri. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, ¿qué pasará con los jueces supernumerarios designados por el expresidente de la Corte Lima Sur? Ah, sí, también. Pregunta Ayer César. fue un día de mucho trabajo, el domingo fue un día muy gris para nosotros en línea de noticias, de información, pero inmediatamente la primera acción que dispuse llegando a la oficina fue la intervención en la Corte de Lima Sur, que está a cargo de la doctora Janet Tello Gilardi, una magistrada de reconocida trayectoria y compromiso con la justicia del país, y ella ya empezó, pese a su estado, pese a que se encuentra En convaleciente, muletas, así es. convaleciente, de manera valiente y comprometida con la institución, ha estado allí y ya empezó a tomar las primeras diligencias. Algo que nos preocupa y que tenemos hoy que definir es que cada vez que llegamos a estas intervenciones en los despachos de los presidentes no encontramos absolutamente nada. Nada, cargan con todo. En el despacho de Walter Ríos no había, pero ni la Biblia con la que juraba. Nada. Entonces, Ni su nada, ni la tenemos medallita, ni que, el bueno, crucifijo, nada. hoy la tecnología nos permite rastrear Obviamente. cosas, así que vamos a buscar, de ser eso lo pertinente, reconstruir situaciones. Ahora, el problema ahí, doctor, es que no pueden sacar de golpe pues, a todos los jueces supernumerarios porque tienen que seguirse prestando el servicio de justicia. No, de poder podemos. No, sí, yo sé. De hecho, estamos en una emergencia. Yo creo que la población tendrá que tomar en cuenta esto. O Ya. se quiere quedar con los malos jueces que No, están ahí, no, que ya lo evidentemente. conocen. No, así que eso sí lo vamos a hacer. Si hay que descabezar a todos los jueces numerarios, lo vamos a hacer.
Inmediatamente convocaremos o veremos el historial de los empleados que pueden ascender y que son abogados, pueden ascender Así es. momentáneamente a ellos. Así es. Bueno, hay muchos pedidos que intervengan la Corte del Cusco, o que intervengan Arequipa. Luego, ¿qué se necesita para meter preso al señor Inostroza? La pregunta Bueno, es es clara. que haya una denuncia fiscal. O sea, La justamente. denuncia fiscal ya existe, que funcione el Congreso en Así ese es, sentido. Así es. Ujú. Y con relación a las intervenciones, para adelantándome con todo respeto a la teleaudiencia, son 14 distritos judiciales en la primera parte de este proceso que van a ser intervenidos a partir de los días 23 y 24. Que expliquen el proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez, pregunta Giancarlo. Ujú. José Domingo Pérez. Claro, es un canal de control interno y que está en su escenario natural, que es el Ministerio Público. Creo que ahí habría que trasladar la pregunta. Bien. También muchas preguntas sobre el caso Arlet Contreras. Sí, ¿no? bueno, que lo que nos Sí. ha dicho el doctor es que están viendo la posibilidad de trasladar el caso a otra jurisdicción, ¿no es cierto, doctor? A pesar de que la norma no lo indique, porque no hay una pluralidad de O personas, etcétera. asegurar, en el peor de los casos, ya vamos a decir el plan B, ¿no? Ujú. Es que aseguremos una sala imparcial. Pero ¿cómo? Dentro de Ayacucho es imposible. Veremos las formas, ¿no? A veces tenemos una sala nacional Ujú. que está integrada por magistrados de diferentes distritos judiciales. Algo de ello Ah. recuerde que estamos en A la sala emergencia. nacional la pueden pasar el proceso. Estamos en emergencia. Hay que entender que la emergencia nos da un escenario distinto. En la medida en que nosotros no afectemos políticas, prácticas o normas esenciales, podemos hacer muchas cosas. Ujú. Lo que pasa es innovar. Vamos. Bueno, preguntan si usted no conversaba telefónicamente con el señor César Inostroza. Hay llamadas. Lo he dicho en más de una ocasión. Audios se encontrarán de cuando yo era cantante universitario y también cuando he hecho conferencias, Claro. pero del calibre y de los contenidos que allí se mencionan. Ahora, es una rara. Le voy a decir una cosa. A mí me llama la atención. Yo hablo por teléfono, sí, pero no hablo tanto por teléfono, ¿no? O sea, evidentemente son grabaciones de 6 meses, pero todo el tiempo están hablando por teléfono. Además, además, otra cosa, ¿qué tanto tiene que conversar El un problema- magistrado del Callao con un Supremo? El problema es una cultura negativa Ujú. que se ha internalizado en la práctica de muchos operadores, no solamente el sistema de justicia, sino el sistema político. Ujú. Todas las cosas las puedo conseguir a través de una intermediación y todas las cosas las puedo conseguir ni siquiera sacando una cita, sino hablando por teléfono. Así es, no Creo quiero ir no quiero ir por ventanilla. Es que hay cosas que son ridículas. yo- Le pedía Nostroza casi un certificado de buena conducta, Chávarri, que lo puedes conseguir tu certificado de antecedentes penales como cualquiera, por ventanilla. ¿Por qué se lo pedía? Yo creo que ese es un punto que debe de ser Erradicado, evaluado, ¿no? pero que es un arraigo, ¿no? Es decir, esto tiene que trabajarse desde la conciencia ciudadana, es decir, desde el proceso de socialización de nuestros Ahora, ciudadanos. mire, el que no queda resbala, El que- porque hasta el mismo doctor San Martín llama por una cosa que es justa, absolutamente justa, y tenía razón, porque él es un litigante y no le estaban administrando, o sea, tenían que pasar partes a registro, vamos, que es una tontería, y se la tenían detenida y tenía razón de quejarse. Pero ha podido presentar pues su queja por escrito, ¿no? Por ende, este es un problema cultural Es cultural, así es. y ojalá que el Ministerio de Educación también, que no tiene que estar aislado de esta problemática, el Ministerio de Educación vuelva a considerar en la línea de los programas los contenidos de valores cívicos, de respeto a autoridades y del significado de las autoridades, ¿no? Yo dicto un curso para altos oficiales de la Policía Nacional en la Universidad Católica, un curso que gira sobre criminalidad organizada. Sin embargo, en una de las sesiones donde analizamos este suceso de personas que agredieron a policías y que generaron respuestas punitivas muy severas porque así eran establecidas la ley, ¿no? Y claro, ellos reaccionaban a que un acuerdo plenario de la Corte Suprema de alguna manera había matizado esa desproporción, pero ponían razones valederas. Señor, nadie respeta a la autoridad.
Sí, pero nadie se puede ir No, 8 años no es, a la cárcel por una es, cachetada a un policía, ¿no? claro, No o tiene un tipo que está proporción. borracho ahí, le dice zamba canuta a los que están en la comisaría y también 8 años. No, Claro, era demasiado. pero detrás de ello, detrás del exceso o de la mala experiencia, está un factor, el respeto a la autoridad. Ayer hemos visto también por los medios de comunicación cómo una persona agrede de manera continua a un Serenazgo. serenazgo de tránsito Claro, que simplemente le dice, bueno, usted en infracción. O sea, claro, no hay un reconocimiento de la la autoridad. falta, sino una especie de entendimiento de que eso es una agresión personal y a la cual hay que responder violentamente. Eso expresa dos cosas. Uno, o hay un problema psicológico propio del El estrés individuo. de nuestra vida diaria y de nuestra coyuntura, o dos, hay un bajo sentido de estima por las autoridades. Hay un bajo sentido Y de eso estima. es lo que yo entiendo, ya no es un tema de leyes, este es un tema de formación. No, evidentemente, o sea, un niño de kindergarten respeta a su profesora, lo primero que se le enseña es respeto a autoridad. Yo recuerdo, vamos, que Y la estudié, segunda pues, cosa era, hace muchos años, pero recuerdo que en Coquito, en los libros que leíamos cuando éramos pequeños, venían las autoridades de mi distrito y uno claro, sabía quiénes sí, eran. claro. Y la segunda cosa que un niño aprende es a esperar su turno y hacer su cola. Y parece que ni los magistrados quieren hacer cola. O sea, todos quieren por adelante, que le traigan las entradas, que lo llevan y lo traigan. Todos quieren, mándame un patrullero. ¿Qué cosa es esto? O sea, ahora, en el caso de el presidente de la Corte Lima Sur, hay personas que dicen, perdón, pero él, ¿cuál delito ha cometido? Él dice, tengo plazas, por favor, mándeme gente, porque la inscripción está abierta para todos, tú me has dicho que tiene gente, diles que postulen, que voy a designar a los que lleguen. Ahí, ¿qué es lo que hay? ¿Hay tráfico de influencias? Bueno, primer aspecto y el porqué de la intervención inmediata. Primero, es un magistrado que renuncia a la presidencia, con lo cual nos crea un vacío de poder y de línea de actuación que debemos resolver. Segundo, en las primeras acciones, según la información que estamos recopilando, y debo desde aquí expresar públicamente mi reconocimiento nuevamente y felicitación a la representante del Poder Judicial en estas tareas, ya hemos encontrado indicadores preocupantes. Ni la oficina del control interno, perdón, ni la oficina del actual reemplazo y del otro, la documentación ha desaparecido. ¿Eh? Pregunta es, ¿por qué? ¿Ha desaparecido la Así ocupación de que la control esencial, interno? exactamente. Así que algo así. No tengo la información ahorita precisa, recién Perdón, voy a reunirme. tengan cuidado con los Está ahí. incendios, ¿ah? Bueno, ¿De pero verdad? esos indicadores, ¿De verdad? Oye, si esos, incendia la oficina, ¿y ustedes esos qué pasa? indicadores que tenemos que constatar de ser ciertos, nos marcan pues una línea de sospecha ya preocupante. Nosotros estamos brindando las garantías propias que tiene toda persona que es objeto de una imputación, que es objeto de un señalamiento, pero también estamos aplicando nuestros procedimientos, ¿no? Y vamos, somos jueces, ya sabemos Ahora, si ha también. renunciado, usted sospecha que se ha renunciado tan rápidamente, debe haber más que esa llamada. Esa es materia del proceso de indagación que se está haciendo, ¿no? Así Y es. además el proceder, o sea, lo que se conoce en el audio es una cosa, lo que nosotros tenemos que hacer es un antes y un después, Claro, ¿qué pasó? un contexto, No, él exactamente. dice que esas personas nunca asumieron ninguna función de jueces supernumerarios. Justamente por eso, ¿no? La indagación, el trabajo de campo tiene por misión identificar eso en ese y en todos los casos que vayan siendo conexos, complementarios o análogos. Por eso es una intención a la Corte, no en particular a una persona. ¿Qué más tenemos? Bien, si le gustaría tener un sistema de justicia como el sistema de Estados Unidos. Anglosajón, es norteamericano. muy complicado, ¿no, doctor? Jurados no podemos tener acá. Bueno, en una de nuestras propuestas de cambio y en una de las comisiones que estamos trabajando para apoyar las reformas planteadas por el Ejecutivo, se ha hablado de un Consejo Nacional por la Reforma Judicial, entonces allí tenemos que llegar no con la mano vacía, sino con propuestas concretas. Se ha puesto como tema el abrir a la ciudadanía espacios de actividad judicial, ¿no? Hay diferentes modelos. Está el clásico anglosajón de los jurados, está el germano occidental de los escabinos, es decir, un juez titular y dos jueces que surgen de las personas notables del pueblo. Yo creo que no es algo que esté apegado a nuestra tradición.
pero tampoco es algo que debemos nosotros dejar. Es más, recordemos que nosotros tenemos justicia originaria. No, sí, eso sí. Tenemos Justicia de paz reconocida. y además tenemos formas de justicia que está ligada fuera del aparato de justicia formal, y es participación ciudadana directa. Algo de ello debe de ser objeto de un análisis y de posibilidades de ensayo. Yo no le tengo miedo a los ensayos, yo no le tengo miedo a los a los pilotos. Veamos qué ocurre. El problema, doctor, como usted ha dicho, es que ese sistema, el sistema anglosajón, es carísimo. Si usted Claro, no tiene no. plata ni para poner juzgados de violencia familiar, imagínense lo que es poner juzgados. O si A veces no la te- gente no entiende. Tienes que tener a 10 o 12 personas, depende del sistema que adoptes, encerradas Completamente, en un hotel, aisladas, Sí. y manteniéndolas a lo que dure el proceso. Sí. No, yo creo que Por proceso. el sistema de jurados que ya se ensayó históricamente en nuestro país hacia los años 20 del siglo pasado no prosperó por esas razones. Es carísimo, ¿no? Pero entonces lo no hay que forma sí, de pagarlo. pero el escabino no es algo que me parezca Pero el tan alejado. problema es que eso funciona en comunidades pequeñas. Exactamente. Que ya funciona, Claro, que de hecho ya pero de funciona, hecho porque tenemos- el juez de paz no letrado Claro. es eso. Y tenemos procesos, Pero, procesos donde puede iniciarse esto. Por ejemplo, lo que se ha mencionado, juicios de violencia familiar, Claro, pero el proceso juicios es, de omisión de asistencia. Es decir, Claro. yo no quiero cerrarle la puerta. No, Me claro. parece una posibilidad de futuro que cuando menos merece ser ensayada. ¿qué más Bien, tenemos? en cuanto al proyecto de ley de declaratoria de emergencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿cómo va el avance y qué pasos vienen? Pregunta. Bueno, ya la parte formal, la parte estratégica está definida. Estamos en lo táctico, entonces estamos en la preparación de la implementación de las operaciones en campo, y estas se van a realizar. O sea, no se el necesita día una ley, 23, ustedes mismos han declarado No, emergencia claro, y nosotros punto. estamos en No un se- tema interno, no requerimos ninguna ley. No hay ninguna necesidad que el Congreso intervenga en esto. No, no, ¿ah? no, no, no. Ok, o sea, el Poder Judicial Ya por está. sí mismo ya está, se está ejecutando. Exacto. Y se supone que este proceso de emergencia es hasta diciembre. 90 días, ¿no? 90. Pero podemos prorrogarlo según como Claro, vayamos avanzando. hasta que termine este mandato, digamos, de emergencia. Claro. Y de ahí se convocan a nuevas elecciones y se elige a un presidente del Poder Que Judicial. ya tendrá un mandato de de 2 2 años, años. salvo que haya algún cambio en la reforma y le dé más tiempo, ¿no? Porque Que- las propuestas es que sea 3, pero lo que queremos es que esos 3 años estén acompañados de un planeamiento estratégico, de aquí al bicentenario cuando menos, de manera que el que venga no esté pensando qué va a hacer o no esté atado a una expectativa personal, sino que esté obligado institucionalmente a continuar. Doctor, usted con sabe que ello. eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque Adán es cada uno de ustedes. O sea, cada vez que uno llega arriba, dice, bueno, eso dijeron mis antecesores, pero yo no estoy de acuerdo. Y empezamos de nuevo. No, yo creo que lo que ha ocurrido con la experiencia reciente, donde se ha demostrado que la Corte Suprema tiene un poder también de destituir Sí, a claro. a un magistrado que tiene la dirigencia y que no la está llevando a cabo, que se está apartando de los acuerdos nacionales. Esta es una reforma importante. Nosotros nos encontramos con una coyuntura difícil. ¿Qué hacer con los magistrados que tenemos en la sala plena y a los cuales no podemos quitar de esa situación? Los han suspendido. Por no iniciativa nuestra, Sí. sino del Consejo Nacional de la Magistratura. No, Entonces, en el caso de Inostroza, nada más. por ende, por eso es que en otros casos no podemos tomar esa atribución. Entonces, lo que estamos pidiendo en nuestra línea de reforma es que tengamos esa facultad. De poder sacar a un magistrado. Separarlo de la Corte Suprema. Entonces, pero usted sabe que todo funciona en cascada en el Poder Judicial, entonces eso podría ser también cada Corte Superior. Vamos a verlo, no está más. Ahora, Pero ¿para ahora, qué serviría la autoridad externa que se va a crear? por ende, es que lo que queremos señalar es que hay situaciones ordinarias y hay situaciones extraordinarias. De emergencia, claro. Las situaciones extraordinarias son las que tienen que tener esta llave de acceso, llamemos extrema. Las otras por el conducto propio de los órganos Ahora, de va a control. ser muy difícil, creo yo, que las circunstancias que hoy tenemos se vuelvan a repetir. ¿Ah? En eso hay que ser firmes. Como decía el viejo refrán de origen colombiano, ¿no? Quien no conoce su historia y no la toma en serio, la va a repetir. No, no me refiero a que no haya corrupción en el Poder Judicial, por supuesto que va a haber, o sea, No, somos a todas humanos. estas experiencias. Pero el tema es
que va a ser muy difícil que se repita la circunstancia de que se logre grabar durante 6 meses a un conjunto de magistrados hablando de todas sus cuchipandas. Ya no lo van a hacer de esa manera. ¿Se da cuenta? O sea, como dicen, 2 veces no lo capan al gato para ponerlo en más cristiano. No lo van a hacer así. Claro, hay que acostumbrarnos, ¿no?, a que la línea de evolución de los mecanismos de prevención y control de la criminalidad organizada, de la criminalidad asociada, de la criminalidad de las personas de poder, está ligado justamente a posibilidades de renovar estrategias. Lógico. Bueno, pero tampoco hay que quedarnos nosotros. No, pero fíjese, Nosotros tenemos que hacer algo similar. Montesinos tenía una organización criminal vertical, donde él era la cabeza con Fujimori. Esta ya no es así. Esta es una organización multicéntrica. Claro, pero hay que, bueno, y es un tema más técnico, ¿no? Claro. Porque yo diría que lo que ocurrió con Montesinos no era una organización vertical tal vez la de Sendero, pero Sí. en el caso de Montesinos era una red. ¿Qué Es cosa una es una red, red? es una red. Una red implica la existencia de diferentes unidades que ni siquiera sabe que existen entre sí, que hay un hilo conductor, un hombre clave que las moviliza y las hace operar en la coyuntura que las requiere Así y es. que está integrada por justamente lo que pueden hacer las cosas que se necesitan en el momento preciso, ¿no? Bueno, en este caso es multicéntrica, y además con intereses no necesariamente convergentes. Casi siempre sí, pero a veces no. A veces se cruzan los intereses, ¿no? Pero el tema es capturar el Consejo Nacional de Magistratura para que a su vez te designe los jueces que tú necesitas para que a ti te elijan en las posiciones que tú necesitas. Es que- Y a cambio de eso, repartir favores. Es que yo creo que confluyeron en la realidad de este Consejo de la Magistratura, que de hecho ha sido muy diferente de otros, ¿no? Este ha sido el peor de todos, pero iba a Confluyeron- ir en decadencia. Por eso, confluyeron factores negativos que mostraron la inconsistencia del sistema de elección, la inconsistencia de los perfiles de acceso y la inconsistencia de los procedimientos de reclutamiento. Todo estuvo mal. Y antes no lo habíamos visto porque, bueno, había tal vez una práctica más seria, más comprometida de las personas que lo integraron. Pero en esta ocasión todo fue tan diferente. Vamos, del Consejo de la Magistratura no se habló ayer o antes de los audios. Del Consejo de la Magistratura se hablaba desde el momento que fueron nombrados. Claro. Entonces- Usted y yo, porque el resto del Perú no entendía nada. Gracias a estos audios ya todo el mundo sabe para qué sirve y dónde queda. Exactamente. Antes nadie sabía qué cosa era. Nosotros invitamos a todo el No, IBL acá que hemos- explicaban 7 veces Y que... yo se lo demuestro de una manera muy simple. En las encuestas que están saliendo, curiosamente el Consejo de la Magistratura, que es la madre del cordero de todos estos problemas, sale con un nivel de aceptación mayor que el que tenemos nosotros. Pues que la gente no la conoce todavía demasiado. Ayúdenos a que eso, No, por si favor, nosotros ya no sabíamos más qué hacer. Una última pregunta, Última porque se nos pregunta. hace tarde. Bueno, ¿qué piensa del audio del juez San Martín? Bueno, sí, lo planteé hace un momento. Bueno, yo conocí de esta intervención del señor San Martín en un audio el mismo día en que este se hacía público, por expresión directa del señor San Martín, quien además me comentó las circunstancias particulares, el contexto que llevaron a su actuación como interlocutor en este diario. Lo que yo le manifesté y lo que he manifestado en todos estos casos es que la política institucional desarrollada por mi despacho es que toda persona de cualquier nivel que sea parte de un audio tiene la obligación de hacer frente a la explicación social del contexto, de las circunstancias, del porqué de su conversación. Y eso lo mantenemos. Y el señor San Martín lo que hizo fue cumplir con esa directiva, hizo su manifiesto, su descargo, se presentó ante la sala plena decidió que pase a comité de ética, por ende, lo que él ha realizado está en la línea de lo que nosotros hemos tratado como que debe ser. Que puedan derivarse más situaciones, ya no está obviamente en el canal de la Corte Suprema. Bueno, doctor, le deseo mucha suerte porque su suerte es la del sistema, así que espero que las cosas cambien para bien, cambian rápido, cambian muy rápido, porque
de verdad que el pueblo espera hace años una reforma del Poder Judicial. Y yo desde que estoy en la Facultad de Derecho, en la Católica, escucho de la reforma del Poder Judicial. O sea, todos los que hemos estado vinculados al mundo del derecho hemos escuchado de varias reformas del Poder Judicial. Todas terminan en un conjunto de buenos documentos y a veces de buenas intenciones y algunos cambios, pero al final de cuentas, como le dije al principio, hemos cambiado muchas normas, pero no hemos cambiado las personas. Y la calidad de los jueces, discúlpeme, ha empeorado porque el Consejo ha escogido peor. Sí. Entonces la calidad cada vez es peor. Sí. Por eso tenemos una estrategia también diseñada allí. Nosotros consideramos que si bien el problema y el objetivo nacional es cambiar al Consejo Nacional de la Magistratura, la propuesta del Poder Judicial, hecha pública incluso antes que la presidencial, señala la necesidad de reformar también la Academia de la Magistratura. Exacto. La Academia de la Magistratura tiene que ser la vía de acceso a los concursos. Esto significa que, como era la ESAN en sus momentos iniciales, o como es la Academia Diplomática, sea una escuela de posgrado, donde los egresados de las universidades que sienten vocación por el servicio a la administración de justicia, como fiscales, como jueces, incluso hasta como procuradores, pues ingresen a ese sistema con una selección propia, cumplan el periodo de formación, que no solo será técnica, sino de los valores éticos propios del ejercicio de un cargo tan significativo y de una función tan importante para la democracia, y que los mejores, es decir, en línea de cuadro de méritos, son los que afronten los concursos. Eso nos permitirá que el Consejo de la Magistratura tenga ya, no a cualquiera frente a la expectativa de ser nuevo magistrado, sino a los que ya tienen una constancia, una acreditación de ser competentes, y que allí entre ellos elija. Por ende, no es solo cambiar el Consejo de la Magistratura, hay que cambiar la Academia de la Magistratura. Además le digo una cosa, la carrera tiene que ser atractiva, no solamente económicamente. Nadie se quiere meter a un sitio corrupto. Entonces, fíjese usted que enseña en varias universidades, los mejores alumnos de las mejores universidades del Perú no quieren ir al sistema de justicia. Y no quieren ir no porque no tengan vocación, sino porque estarían espantados de tener que convivir con un sistema donde todo el mundo sabe lo que pasa y no se puede hacer nada. Yo recuerdo como un episodio tal vez histórico, y disculpen que hable tal vez en primera persona, el único momento en la historia que yo conozco llevó a que jóvenes en las calles, en las universidades, expresasen que querían ser jueces, fue cuando tuvimos el juzgamiento de un expresidente de la República. Luego de eso no solo subimos a cifra histórica en estima social, sino que los jóvenes, y eso me consta en diferentes espacios, querían ser jueces. Así que eso podemos y debemos recuperarlo. Eso fue hace 10 años, doctor. Así es, pero yo creo que si se pudo hacer eso, que fuera un reconocimiento internacional, que costó mucho trabajo, pues eso es la tarea de hoy. Yo no digo que yo la voy a hacer, yo trataré de avanzar y desbrozar este duro camino para que quienes vengan puedan realmente construir sobre esos cimientos una administración de justicia que, sin llegar al estándar que todos deseamos, avance en reconocimiento social. Por ende, mi última palabra es para volverle a invocar a la población que mire hoy las cosas que estamos haciendo, que no son muchas, pero que son importantes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nosotros nos tenemos que despedir. Nos hemos pasado la hora, Yo Rosa sé. María, nos Uy, hemos no, comido está una pausa. Disculpen. Normalmente no tenemos al presidente del Poder Judicial. Disculpen, yo sé que era importante para todos los que nos siguen en todo el país. Muchas cosas que se quedan. Y muchas cosas se Sí, quedan. sí. Nos vemos mañana, de todas maneras. Muy importante, con un invitado también muy interesante. En la noche les vamos a contar Sí, quién es. en la noche le decimos quién es. Muy bien. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.